Muy buenos días a todos y feliz viernes 16 de septiembre de 2018 en este episodio que es el número 69 contestando a vuestras preguntas. Como siempre, un viernes más con vosotros en este episodio en el que contestaremos a las preguntas que ha hecho la audiencia durante esta semana, pero como siempre antes también vamos a ver qué es lo que hemos visto durante esta semana en Campaña Abogados. El lunes tuvimos un caso de éxito en el que vimos una sentencia en el que le reconocían a un trabajador una incapacidad permanente absoluta por un trastorno depresivo mayor. Es importante tener en cuenta que a este trabajador le rebajaron la incapacidad absoluta que ya percibía a una incapacidad total para su profesión habitual. Pues bien, lo que conseguimos en este caso de éxito fue que le devolvieran esa incapacidad absoluta mediante una sentencia judicial. El martes, en el vídeo divulgativo, lo hizo Marta, el número 25, y nos habló sobre la incapacidad permanente en un accidente no laboral. Muy interesante, sin duda, este vídeo divulgativo breve en el que se apuntan las cosas más importantes sobre el accidente no laboral en la incapacidad permanente. El miércoles tuvimos podcast de misderechos.club, fue el episodio 50 ya de misderechos.club, que lo dedicamos a hablar sobre una de las enfermedades o lesiones más comunes, que es la lumbalgia, la lumbalgia mecánica, la lumbocidalgia, pues todo lo que se tiene que tener en cuenta en relación a la lumbalgia. Y por último, ayer jueves hicimos un refrito de un artículo de la incapacidad permanente por accidente de trabajo en el que actualizamos sus contenidos y lo pusimos más al día. Bien, y hoy aquí ya, como cada viernes, solo contestamos a vuestras preguntas. Ya sabéis que lanzamos una calculadora que te ayuda a calcular si cumples o no los requisitos de incapacidad permanente, si puedes o no solicitar la incapacidad permanente. Os dejo un enlace en los detalles de este vídeo para que entréis y ya os digo, en menos de 2 minutos y de forma totalmente gratuita, os dirá si cumplís o no los requisitos para solicitar una incapacidad laboral. Y ahora ya sí, sin más dilación, si os gusta este vídeo, os pido que le deis al like y que os suscribáis a este canal si aún no lo habéis hecho para recibir todas las novedades. Bien, vamos con la primera pregunta, nos lo hace Carlos Lázaro y dice lo siguiente. Nos dice: hola Jorge, buenas tardes, llevo de baja 8 meses y estoy pendiente de una posible operación, pero ya me han dicho varios traumas que no hay ninguna operación que permita seguir haciendo mi profesión habitual. La pregunta es qué posibilidades me pueden dar la mutua y si es posible que me manden al tribunal antes del año de baja. Gracias y felicidades por el trabajo que realizáis. Un saludo. Bien, gracias a ti por la pregunta, Carlos, y la respuesta es que la mutua tampoco te puede dar una garantía de la operación como ningún profesional. Esa operación puede ser que salga bien, puede ser que salga mal, pero insisto en que nadie te puede decir qué posibilidades te pueden salir de esa intervención quirúrgica. Entonces, en cuanto a las posibilidades de incapacidad laboral, te pueden reconocer una incapacidad laboral si esa intervención que te somete a la mutua, no nos das más información, pero yo te lo explico, si esa intervención que te somete no te permite recuperar la capacidad funcional para realizar tu trabajo, pues sería posible que te pudieran reconocer una incapacidad laboral. Y en cuanto a la última pregunta que nos haces, Carlos, si esta mutua te hace esta intervención quirúrgica, te puede pedir a la Seguridad Social que te sea revisada la situación de incapacidad temporal, la baja médica. Es decir, sí que es posible que tras una intervención quirúrgica, su rehabilitación y demás, si la mutua entiende que te tienen que valorar el tribunal médico, sí que puede solicitar a la Seguridad Social que te sea revisada esa situación de incapacidad temporal para que te puedan dar el alta médica o proponer una incapacidad laboral, siempre antes del año. Eso es posible, no hemos de esperar al año para ver qué pasa, sino que antes puede ser sometidos a controles, ya sea por el médico de cabecera, por la Seguridad Social o por la mutua de accidentes de trabajo. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Y vamos con la siguiente, que nos la hace Tito Ernesto Gutiérrez y dice: hola, estoy con incapacidad permanente total de mi profesión reconocida por la Seguridad Social habitual, que es vigilante de seguridad. Tengo depresión, ansiedad generalizada con el código F32.2, también tengo artrosis severa cervical y lumbar. He pasado una revisión y estoy pendiente de nuevo de otra revisión. Mi pregunta es: ¿cuántas revisiones tengo que pasar? Mi enfermedad va avanzando, la artrosis y la depresión y ansiedad, me encuentro mal. Tengo 53 años, muchas gracias. Bien, pues gracias, Tito Ernesto. Esta pregunta que nos haces es bastante común en la gente que nos hace preguntas, y es la revisión de grado. ¿Cuántas veces te pueden revisar la pensión de incapacidad? Bien, como presupuesto previo debemos saber que la pensión de incapacidad, las personas que tenéis esa condición de incapacidad permanente,
pues podéis tener revisión siempre hasta la edad de jubilación ordinaria, lo que era antes los 65 años o la edad que nos corresponda, según los años que hayamos cotizado. Esto es así siempre. Cuando reconozcan una incapacidad permanente, si es en vía judicial, veréis que os pone un plazo de revisión a partir del cual se puede revisar. Déjanos que ahora nos reconocen una incapacidad en septiembre del 18, a lo mejor nos dicen la resolución que hasta septiembre de 2020 no podrá revisarse la incapacidad, ¿vale? Dice bien, podrá ser revisada a partir de... Bien, pues a partir de esa fecha y hasta la edad de jubilación ordinaria nos pueden hacer cuantas revisiones quieran. No es muy común que haya muchas revisiones. Lo normal es que como mucho nos revisen una vez o pasados unos años si hay algún tipo de cambio en ese tipo de enfermedad o lesión en su tratamiento o si trabajamos, a veces sí que nos pueden hacer algún tipo de revisión, ¿de acuerdo? Pero si no, lo común es que nos hagan una revisión y no nos hagan más revisiones, Hay excepciones y hay casos de personas que le han revisado varias veces, pero lo común es que no haya demasiado y siempre hasta la edad de jubilación ordinaria. Más allá no habrá revisiones de grado. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace Carmen Peña. Dice lo siguiente: hola Jorge, quisiera que me aclarase una duda. Creo que vendría bien para quien tenga un caso como el mío. Yo tengo una incapacidad total permanente. Bien, pues un caso igual que el anterior de Tito. Mi madre falleció, quieren vender la casa que nos ha dejado los 3 hermanos. Entonces yo he oído que yo estoy exenta de pagos. Te agradecería muchísimo si pudieras explicar qué es y los derechos que tengo, ya que tú lo explicas muy bien, para nosotros lo entendamos, para que nosotros lo entendamos. Gracias de antemano y seguid así, pues nos ayudáis muchísimo. Atentamente, un saludo. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Carmen. Y no es cierto que estés exenta de pagos por tener la incapacidad permanente. La excepción de pagos, la incapacidad permanente, solo es para la absoluta y la gran invalidez. Y esta exención de pagos se refiere al cobro propiamente de la pensión de incapacidad. Es decir, si yo cobro 1.000 euros por una incapacidad absoluta, esos 1.000 euros son totalmente limpios. Si yo cobro 1.000 euros con una incapacidad permanente total, esos 1.000 euros tributan, tienen retención o podrían tener retención de IRPF, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a las operaciones que son ajenas a esta pensión, ya sea total, absoluta, gran invalidez, todas las personas de los pensionistas tienen que pagar también impuestos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que tienen una incapacidad permanente tienen un mínimo de discapacidad reconocido, a no ser que se lo tramiten, de un 33% de discapacidad. Con este 33% de discapacidad, hay una serie de bonificaciones en todo lo que son herencias, impuestos que pueden ser de la administración autonómica, como puede ser el ITP, etc. Entonces, lo que se tiene que ver es tu comunidad autónoma, ver qué exenciones tienen por tener la condición de persona con discapacidad, no con persona con incapacidad permanente, y en función del grado que tengas de discapacidad, tendrás una serie de beneficios u otros. La diferencia radica sobre todo en las personas que tengan un 33% hacia arriba, que como decíamos, por tener una incapacidad permanente, eso ya lo tienes reconocido, pero si tuvieras un 65% o más de discapacidad, tendrías una serie de beneficios aún mayores. Entonces, en relación con lo que nos exponías, pues de la posible venta o de la posible herencia y demás, siempre mirad lo que es la discapacidad. Insisto que son cosas totalmente distintas. Muchísimas gracias por la pregunta, Carmen, porque no es muy frecuente que se pregunten pues, estos temas económicos tan importantes también, y así queda aclarado y seguro que, como bien decías, ayudará a esta respuesta a muchas otras personas que pueden estar en una situación igual o similar a la tuya. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace Juan García. Dice: muchas gracias por cómo explicáis cada tema. Muchas gracias a ti, Juan, por preguntarnos. Dice: yo tengo una pregunta. ¿Podrías validar la incapacidad total por incontinencia de orina? Nos dice también: a raíz de una prostatectomía radical. Tengo 63 años y 37 años de cotización. Por tanto, ¿qué tanto por ciento me quedaría, en caso de conseguirla? Gracias de nuevo, espero contestación por el canal. Bien, Juan, en este caso hemos de tener en cuenta que por la edad que tienes, ahora te lo explicaré de la jubilación anticipada, porque puede ser algo interesante para ti. Entonces, lo primero, incapacidad total por incontinencia de orina.
te la pueden reconocer, incluso te pueden reconocer la absoluta, ¿de acuerdo? La total sería para ese tipo de profesiones, por ejemplo, que no pudieras tener un acceso rápido a el lavabo, ¿eh? Por ejemplo, se suele reconocer este tipo de pensiones a transportistas, ¿no? Si soy camionero y tengo incontinencia de orina y cada día tengo, pues me lo invento, de 8 a 10 episodios esta incontinencia urinaria, pues está claro que no podré ejercer mi profesión habitual. O si yo soy controlador de accesos y tengo que ir, pues esto, 8, 10 veces, 12 veces al día al lavabo, porque tengo esta incontinencia, pues entonces se suele reconocer esta incapacidad total. La absoluta también, pues se puede reconocer también, si llevamos el uso de pañales, la incontinencia es aparte dolorosa, es algo que se entiende que pues, no tiene el mínimo decoro para poder hacer ningún tipo de actividad profesional y se suele reconocer a veces también la absoluta, depende de cada caso, y entonces aquí lo de siempre, tendríamos que ver los informes y demás. Si fuera una incapacidad permanente total, lo que cobrarías sería el 75% de la base reguladora. Lo hemos visto en alguna ocasión, aquellas personas que sois mayores de 55 años, en una incapacidad total para vuestra profesión habitual, tenéis derecho a cobrar el 75% de la base reguladora. ¿Esto qué quiere decir? Si nos sale un cálculo de base reguladora de 1.000 euros, cobraríais 750 euros. Entonces, en tu caso, como tienes 63 años, tienes que tener en cuenta que ya puedes acceder a la jubilación anticipada, voluntaria. Esto quiere decir que no es necesario que esperes a ningún tipo de despido objetivo para poder acceder a la jubilación. Y esto también porque tienes más de 35 años cotizados, no es que tienes 37. Entonces también deberías hacer un cálculo, porque a veces una incapacidad permanente es difícil de conseguir con los informes médicos y a lo mejor puede ser costoso, ¿no? Si tenemos que ir a un procedimiento judicial y demás. Entonces, en estos casos, lo mejor es comparar qué te quedaría si te jubilas de forma anticipada y qué te quedaría si te queda con una incapacidad permanente total. Te recomiendo un vídeo que tenemos en el canal de YouTube también, en el que comparamos una jubilación anticipada con una incapacidad permanente. Se hace el cálculo de esta comparación y seguro que te puede resultar muy interesante. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Y vamos con la siguiente pregunta, nos lo hace José, que dice: hola Marta, haces un trabajo de admirar con todo el equipo. Muchas gracias y así se lo haré saber a Marta. Felicidades a todos los que lo hacen posible. Tengo una incapacidad total para el trabajo habitual de electricista autónomo. Parece que hoy va de incapacidades totales, ¿no? Gente que tenga la incapacidad total. Pues bien, dice que entonces trabajando para una empresa de la construcción como Preón, sufrí un accidente de circulación con fractura de costilla y hernia discal bilateral de C5-C6 con dolores, mareos, vómitos, pérdida de peso, etc. Primero, claro que lo que quiero es recuperar mi salud, pero dado el trabajo habitual que realizo, exige grandes esfuerzos. ¿Es posible y compatible con la otra incapacidad que me reconozcan otra en el régimen de seguridad social? Muchas gracias. Bien, en este caso sí que es compatible, Lo que pasa que, lo hemos hablado en muchas ocasiones, tú tienes que haber cotizado el tiempo suficiente e individualizado en régimen general para poder generar derecho, es decir, depende de la edad que tienes, ya lo sabéis, tienes una incapacidad total por accidente de trabajo de autónomos y para calcular esa incapacidad se cogieron unas cotizaciones. Pues en el nuevo trabajo que has hecho ahora, como me decías, peón de la construcción, creo recordar, sí, peón de la... No, tenías una incapacidad total para electricista como autónomo. Bien, pues ahora la nueva incapacidad que quieres solicitar en régimen general tienes que haber cotizado los años suficientes para poder acceder a ella. Entonces te dejo un enlace para saber cuántos años has de haber cotizado en nuestra página web, en el blog, y buscas ahí los requisitos para solicitar la incapacidad y a ver si los cumples. Si cumples los requisitos de forma autónoma en régimen general, puedes solicitar una incapacidad permanente siempre y cuando las lesiones o enfermedades por las que tú postules ese grado de incapacidad sean distintas a las que ya te reconocieron en la de autónomo de electricista, porque si van a ser las mismas enfermedades o lesiones, no te lo reconocerían nunca, ¿de acuerdo? Entonces, esas lesiones o enfermedades han de ser distintas, Puede ser que se agraven, que tengas las que ya tenías, ¿vale?, agravadas, más unas nuevas lesiones o enfermedades. Entonces también se reconoce, pero deben ser algunas nuevas también que te limiten para hacer tu trabajo de peón de la construcción. Muchas gracias por tu pregunta, José, y vamos con otra pregunta que nos lo hace Juan Martín Carlas. Dice: quiere saber si es posible que pueda tener incapacidad por depresión. Hace que sufro 8 o 9 años y si es así,
cómo ponerme en contacto con vosotros para poder mirarlo. Buena pregunta, Juan Martín. La respuesta es que depende, como en todos los casos que nos decís. Lo primero es saber si cumple los requisitos de cotización. Para saber si cumples los requisitos de cotización, al ser una depresión, una enfermedad común, debes cumplir una serie de requisitos. Entonces, puedes ir a la calculadora que hemos hablado al inicio de este episodio para ver si cumples esos requisitos. Una vez cumplas esos requisitos, lo importante luego es valorar los informes médicos. Entonces ahí, importante los informes del psiquiatra. Si puede ser el psiquiatra a nivel de sanidad pública, mucho mejor que sea un psiquiatra privado. En este psiquiatra deberíamos tener la graduación de esta depresión. Si se trata de un trastorno depresivo mayor, de un síndrome ansioso-depresivo, de una distimia, etc. ¿Vale? Entonces, que nos diga ahí el psiquiatra qué tipo de depresión es, que nos la gradúe, que nos diga si es leve, moderada, grave, severo, etc. Y con eso valoraríamos si estás en situación o no de solicitar una incapacidad laboral. Una vez tengas esto, saber que cumples los requisitos y que tienes estos informes médicos actualizados y recientes, que a poder ser de menos de 6 meses de antigüedad, con eso se puede hacer una valoración para ver si es viable o no solicitar una incapacidad laboral. Y en cuanto a ponerte en contacto con nosotros, pues tienes todas las vías en la página web, en campañaabogados.com. Ahí tienes todas las vías de contacto y cualquier duda que tengas, pues nos lo comentas y lo estudiamos. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Y vamos con la siguiente, que nos la hace Big Gal y dice lo siguiente. Buenos días, tengo 63 años, con 2 ictus, un 72% de incapacidad sensorial, discapacidad se referirá, una operación al corazón, me dicen en la Seguridad Social que no tengo derecho a incapacidad permanente. Gracias por la información. Postdata dice que tengo más de 25 años en España y otros 20 años en el extranjero. Bien, en este caso deberíamos saber cuál es esta discapacidad sensorial, lo desconocemos, no dices cuál es, si es auditiva, si es visual, etcétera, ¿no? Entonces necesitaríamos saber cuál es este tipo de discapacidad sensorial que tienes. Y en relación con los ictus y esta operación al corazón, lo que deberías tener son los informes del neurólogo y del cardiólogo que expliquen las limitaciones funcionales que tengas. Esto por un lado. Una vez tengas estos informes, porque no por padecer 2 ictus o por padecer algún tipo de cardiopatía o lesión de corazón operada, se va a tener derecho a una incapacidad laboral. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que no es tan relevante el nombre de la enfermedad o la lesión, sino cómo limita ese ictus. Es decir, si esos ictus te has recuperado buenamente, pues no provocarán limitación. Si de esa cardiopatía, por ejemplo, si es una insuficiencia venosa y a lo mejor te han puesto un stent y con este stent pues ya no tienes fatiga, ya no tienes cansancio, pues eso no será limitante. Por lo tanto, lo que se tiene que ir es a ver a los informes de los especialistas, en tu caso del cardiólogo y del neurólogo, para ver hasta qué punto te limita. Y luego del tema de la discapacidad sensorial, pues ver el qué, si es auditiva, si es visual, etc. Y con ese informe del especialista también valorarlo todo en su conjunto. Y luego vamos a ver por qué te deniega la incapacidad permanente de la seguridad social. Puede ser que sea por motivos jurídicos, que a lo mejor por motivos médicos sí que sea viable, pero que sea por motivos jurídicos. Para saber si cumples o no los motivos jurídicos, te remito de nuevo, como en las otras preguntas que hemos hecho también, a la calculadora de incapacidad permanente. Ahí verás si cumples o no los requisitos y te dirá en todo caso cuál es el que no cumples y qué puedes hacer para cumplir ese requisito. Muchísimas gracias por tu pregunta, Vic. Y vamos con otra pregunta que nos la hace Mago Volvo y dice lo siguiente. Si estás un año de baja y al pasar te dan el alta, ¿qué pasa con el mes de vacaciones no disfrutado? Bien, pues en este caso la respuesta es rápida y sencilla. Tienes derecho a solicitar los meses de vacaciones que te deban. Ese mes de vacaciones de ese año, si tú no lo has disfrutado porque ya ha pasado el año, tienes derecho a que la empresa te lo abone, te lo pague. O lo puedes disfrutar seguidamente después de la baja o tienes derecho a que la empresa te pague ese mes de vacaciones. Igualmente también si pasan los 18 meses podemos tener derecho tanto al del mes del año en curso como el mes del año anterior a los 18 meses, incluso si hay otro tiempo de vacaciones que no habíamos disfrutado en el año anterior también. Todas las vacaciones que no hayamos disfrutado durante la baja las vamos a poder solicitar y disfrutar o nos los van a tener que pagar. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Modesto, dice: hola, yo tengo una consulta y no sé si hacerla por público o si hay forma de hacerla por privado. Por favor, cuando pueda me dice. Gracias, un saludo. Bien, Modesto, pues la puedes hacer tanto pública como privada, lo que te vaya mejor. Ya sabéis que si la hacéis pública también estáis ayudando a otras personas
y que también pues, le puede ser de ayuda a muchísima gente. Y por otro lado, si lo quieres hacer privado, es una consulta un poco más concreta y demás, pues puedes hacerlo de forma privada y anónima a través de nuestra página de contacto, en nuestra página web, lo puedes entrar ahí y te atenderemos debidamente. Muchas gracias por tu pregunta, Modesto. Y vamos a ir ya con la última pregunta que nos la hace Arturo Esteban. Saludos, Esteban, un gran admirador de nuestra página que nos ha preguntado en varias ocasiones. Y dice lo siguiente: hola Jorge, tengo una duda y quisiera saber si es así. Si te conceden una incapacidad permanente total, el episodio de hoy lo podríamos titular Incapacidad permanente total, porque la mayoría de preguntas van sobre esto. Y encuentras otro trabajo, ¿te pueden retirar la pensión si este es compatible con tu incapacidad? Me refiero al motivo de que por ganar otro sueldo te retiren la pensión. ¿Qué te retirarían? ¿La pensión y beneficios por discapacidad o solo la pensión? Creo que esto fomenta el trabajo en negro y además es injusto, pues puedes perder el trabajo y quedar sin protección. ¿Hay algún límite de ingresos para que te retiren por rentas demasiado altas? ¿Es habitual que se haga? Espero haberme explicado. Muchas gracias por vuestra ayuda. Seguid así, sois de enorme ayuda. Un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Arturo, y hemos de tener en cuenta lo siguiente. En una incapacidad permanente total sí que se puede hacer otro tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer otro tipo de trabajo, pero lo importante aquí no es tanto el trabajo, sino las tareas del nuevo trabajo que busquemos. Es decir, si a mí, como en un caso de una pregunta que veíamos hoy, me han dado una incapacidad para ser electricista, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo problemas lumbares, ya que esta semana en mis derechos hemos trabajado el tema de la lumbalgia, pues yo tengo problemas lumbares y me han puesto una artrodesis, ¿no? Una placa en las lumbares, me han intervenido, de forma que estoy limitado en la movilidad y no me puedo agachar, coger peso, hacer esfuerzo físico y por lo tanto no puedo ser electricista y por esto me pagan una pensión. Imaginaos, va a ser reguladora 1.000 euros, soy menor de 55 años, por lo tanto me pagan 550 euros por 14 pagas porque ya no puedo ser electricista. Vale. Y entonces yo quiero coger otro trabajo, como dice aquí Arturo. Bien, este nuevo trabajo no puede ser electricista, pero tampoco puede ser otro trabajo que requiera de esfuerzo físico, de estar de pie, de coger peso, etc. Por lo tanto, yo no voy a poder, por ejemplo, hacer un trabajo de mozo de almacén, en el que se coja peso, demás y tal. Si yo hago un nuevo trabajo sin avisar a la Seguridad Social, esto es muy importante y quiero que os quede claro. Cuando tengáis una pensión de incapacidad permanente total o cualquier tipo de prestación, si vais a trabajar, la ley o una orden ministerial os obliga a comunicarlo y a explicar qué vais a hacer en ese nuevo trabajo y por qué es compatible con lo que tenéis. Entonces, vosotros presentáis estas alegaciones diciendo que vais a hacer ese trabajo y no es necesario esperar a que la Seguridad Social os conteste, diciendo sí, lo puedes hacer. No va a ser así. La Seguridad Social no va a decir vale, lo puedes hacer. Lo presentáis y lo comunicáis. Es una comunicación. Una vez está comunicado esto, puedes ver el nuevo trabajo, pero eso no quita que la Seguridad Social te pueda revisar la pensión de incapacidad. Si te revisan y entienden que ese trabajo es compatible y que tus lesiones o enfermedades han mejorado, te pueden quitar la pensión de incapacidad. Y te la quitan con los beneficios que lleva eso. Si tú no tenías una discapacidad reconocida en otro momento, también pierdes la condición de persona con discapacidad si la tenías por tener esa incapacidad permanente. Entonces, no es que fomente el trabajo en negro esto, a mi entender. Lo que fomenta es que se comuniquen estos trabajos y que no se hagan trabajos que sean incompatibles con las lesiones o enfermedades que se provocan, ¿vale? Entonces, es compatible totalmente con un trabajo que no requiera esto. Por ejemplo, este que decíamos de una artrodesis lumbar, ¿no? Por el tema de electricistas, si yo me pongo, por ejemplo, a ser oficinista, un trabajo administrativo sentado, pues lo voy a poder hacer. ¿Y voy a estar limitado en cuanto a salario? No. Yo cobraré mis 550 euros que os decía antes de pensión y puedo cobrar 3.000 euros, 4.000, 5.000, 6.000 euros por mi nuevo trabajo, ojalá. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco hay límite de horario. Yo puedo hacer 8 horas de contrato. Puedo hacer un contrato indefinido, jornada completa y cobrar la pensión y no hay límite salarial para esto. ¿Es habitual que se hagan revisiones de este tipo cuando se trabaja? Sí que es habitual, pero sobre todo cuando no se comunica el nuevo trabajo y sobre todo cuando el trabajo que nos dan de alta es, por ejemplo, muy similar a el que ya se tenía o incompatible. Entonces aquí mucho cuidado con los trabajos que se nos da de alta. Ahora ya no es tan habitual, pero antes sí que era habitual que el empresario nos diera de algo en una categoría profesional distinta a la que realmente hacemos para cotizar menos, ¿vale? O por alguna serie de beneficios. Entonces, cuando firmes un nuevo contrato y tengas una incapacidad reconocida,
mira muy bien cuál es la categoría profesional que te está poniendo el empresario en el contrato de trabajo, porque podrías tener problemas por ello, porque si esa categoría profesional conlleva una contradicción con las lesiones o enfermedades que padecemos, mucho cuidado. Yo recomiendo también a aquellas personas que tengáis una incapacidad permanente total y que digáis, no, es que es muy complicado encontrar un contrato de trabajo compatible porque yo sabía hacer una cosa, ya no sé hacer otras cosas y demás. Número 1, la formación, que os forméis en nuevas habilidades para poder hacer otros trabajos que sean menos intensos físicamente y que sean compatibles con lo que vosotros tengáis. Y número 2, que sepáis que existen lo que se llaman centros especiales de empleo. Estos centros especiales de empleo lo que hacen es contratar a gente con discapacidad, con incapacidad permanente y dan trabajos compatibles que están más protegidos que los demás trabajos que podríamos llamar pues, ordinarios, ¿de acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta, Arturo, y ya como siempre vamos a comentar un poco los agradecimientos que ha habido durante esta semana. Sebastián D. nos dice, estas tomas falsas os hacen mucho más humanos, muchas gracias, no cambiéis. Bien, se refiere al episodio de tomas falsas que hicimos hace un par de semanas. Austin dice, me habéis ayudado mucho con mi discapacidad, minusvalía, gracias desde Murcia, feliz verano. Pues muchas gracias, Austin, por tu agradecimiento y un abrazo enorme a todos aquellos seguidores de Murcia. Y por último, Gloria San nos dice, jaja, muy bueno, se refería al episodio de tomas falsas y dice, muchas gracias por vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias, Gloria, por tu felicitación. Y a todos los demás deciros, bueno, queda otra, gracias de Agustín, que no lo había leído. Gracias, os sigo en todos los vídeos debido a mis patologías. Pues muchísimas gracias a ti, Agustín, también por este agradecimiento y por que te podamos ayudar cada semana un poquito más. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos, si seguís, la semana que viene con contenidos cada día y con un nuevo episodio el viernes que viene contestando a vuestras preguntas. Que vaya bien.